Ramsés Pech es especialista en temas energéticos y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Importante reunión la que se llevó a cabo ayer en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y Rusia, donde acordaron profundos recortes en la producción de petróleo, poniendo fin a una guerra de cuotas de mercado de una semana que presionó aún más los precios que ya se tambalean por el mayor colapso de la demanda en la historia, de acuerdo con información del Financial Times. Para tratar de entender lo que ocurrió ayer, los acuerdos, la posición de México, hago contacto y saludo con el especialista en temas energéticos, Ramsés Pech. ¿Cómo estás? Buenos días, Ramsés. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo, te mando uno. Igualmente, primero que todo, cuéntanos de esta reunión y la importancia de la misma. Bueno, la reunión, hay que entender dos aspectos importantes. No es una reunión para incrementar los precios del barril, sino es una reunión, como lo dijo el secretario de la OPEP, es para checar y revisar los inventarios que hoy en día van a tener un problema en el mes de mayo ante la falta de capacidad para poder guardar el crudo que están produciendo algunos de los países, como puede ser Arabia Saudita, Rusia y otros que pertenecen a la OPEP. Entonces, el primer punto de la OPEP es revisar su capacidad técnica, hasta cuánto iba a llegar el almacenamiento, y de ahí hacer un recorte de 10 millones de barriles diarios, en ese sentido de que si continuaban siguiendo el bombeo o la producción que tenían actualmente los países de la OPEP, iban a saturar los inventarios, y eso iba a ocasionar en el mes de mayo todavía más una caída en el precio del barril, en el sentido de que habrían descuentos adicionales de los que harían los productores para que pudieran colocar sus barriles de crudo en países que importan o utilizan esta materia prima. Y hay que recordar que también lo están realizando en función de que la utilización de las refinerías a nivel mundial está descendiendo por la inmovilidad que se tiene. Y el último punto es Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos se han puesto de acuerdo para poder evaluar cuál es el futuro de la economía del país, en el sentido de que si estas tres potencias se quedan atrás de China, que está saliendo hoy actualmente del problema del COVID-19 y su economía se está reiniciando, ellos están viendo salir lo más rápido posible del problema del COVID-19 y ponerse de acuerdo primero en algo que está afectando la economía, que es el precio del barril y el almacenamiento, es no dejar a China solo en un tiempo o en un periodo de tiempo en donde ellos van a tener una gran diferencia, ya sea en meses o en días. Ramsés, algunos personajes han criticado la posición de México en torno a este acuerdo. Se ha señalado que se levanta de la mesa, otros han dicho que no aceptaron la reducción. En fin, la postura de México ha sido la adecuada. ¿Hizo bien el gobierno de México en no aceptar esta reducción? Bueno, lo que hay que también diferenciar es muy importante. Ver, una cosa es reducir la producción y otra cosa es dejar de enviar crudo de exportación para su comercialización en el mundo. Creo que lo más importante de todo esto y la administración actual es la decisión que ellos están tomando. Es el 31 de marzo, el presidente en una mañanera comentó que el precio, que se iban a dejar de exportar 400,000 barriles. Eso lo dijo el 31 de marzo. El día domingo en el informe comentó él que se iban a mandar 400,000 barriles a las refinerías. Es decir, en vez de dejar de exportar, se iban a mandar a las refinerías 400,000 barriles. Es decir, del 1.1 millones, más o menos 1.200.000 barriles que se exporta hoy en día, se iban a dejar 400,000 y iban a nada más solo exportar 800,000. Esa es la puntuación que ellos están comentando. Lo que sucede es que los países de la OPEP están solicitando el recorte de la producción. Y yo creo que el recorte de la producción, eso sí nos puede afectar directamente y técnicamente a México. ¿Por qué? Porque el año pasado nos costó demasiado trabajo levantar 79,000 barriles. Y hoy en día, si nos están solicitando reducir el 10% de nuestra producción que tenemos actualmente, que son 200,000 barriles, es decir, bajaríamos más o menos a 1.600.000 barriles. Esto nos va a ocasionar un gran inconveniente porque dependemos mucho del dinero que exista en el presupuesto para otorgárselo a Pemex y puede incrementar en su momento dado la producción.
Lo que va a suceder cuando tú bajas la producción es que tienes que cerrar cierta cantidad de pozos y hay que evaluar cuáles pozos y tener el dinero guardado para cuando se tengan que reactivar estos pozos. Entonces, es un gasto que no creo que lo teníamos contemplado dentro del presupuesto y eso nos puede ocasionar, ante una caída de la recaudación de impuestos, un problema en el año 2021 si es que no hacemos una reconfiguración del presupuesto para el año 2021. Y esto, que te comento, también fue confirmado en los precriterios. En los precriterios decía que íbamos a producir 1.850.000 barriles y íbamos a mandar solo exportación 799.000 barriles. Creo que la decisión de hoy es una decisión técnica operativa de un problema interno de nuestro país, pero al mismo tiempo mandar 400.000 barriles a las refinerías, eso ocasionaría un gran inconveniente porque hoy tenemos una mezcla de 50% de pesado, 50% de ligero, y al mandar 400.000 aumentaría la mezcla de pesado y eso nos daría productos de salida como el combustóleo de una mayor cantidad, y eso tendríamos un problema de almacenamiento y sobre todo de colocación, porque nuestro combustóleo no cumple con la regla 20, que es tener menos de 0.5% de azufre. Ese sería un problema. Sin embargo, la estrategia del presidente López Obrador en cuanto a este asunto es el satisfacer el mercado nacional para no importar, sino la misma producción, poder colocar el petróleo y la gasolina, más bien, pues ya es el tema de las gasolinas, en el mercado nacional, Ramsés. Sí, esa es la estrategia y lo que se quiere realizar. Ayer la Secretaría de Energía comentó que están solicitando una cuota de 100.000 barriles de recorte, y hoy en la mañana, que va a ser la reunión de G20 con países de la OCDE y todos los demás que van a ver hoy, el día de hoy, Arabia Saudita y Rusia van a estar presionando para que nosotros podamos reducir cuando menos el 10%. Y ayer, si muchos pueden entrar a la página de la OPEP, en el último párrafo, ahí dice que están esperando en la decisión que vaya a tener México. Yo creo que lo que tenemos que evaluar hoy en día como país, y eso es lo más importante, es que quedamos inmersos otra vez ante la parte geopolítica mundial, porque como no tenemos nosotros almacenamiento, lo que producimos lo tenemos que vender. Creo que ya es un punto importante a partir del día de hoy tener una planeación de largo plazo y sobre todo tener una estrategia no solo de esta administración, sino de las futuras que vayan a venir, en el sentido de que no nos veamos tan inmersos y tan fuera de lo que podemos negociar a nivel geopolítico. Hoy hay que recordar que que la parte geopolítica va a tener una influencia en la parte de salud y sobre todo también los recursos naturales, que pueden ser los hidrocarburos o todo aquello que se utilice para generar energía de la naturaleza. Creo que es importante tener ese punto de vista ya, de un punto de vista largo de planeación, y si no lo realizamos, vamos a estar como estamos sucediendo el día de hoy, que la OPEP nos señala como que no quisimos firmar el acuerdo, y pueden verlo ahí en la página de la OPEP, donde no solo es el recorte que se va a tener en estos días, sino también abarca hasta el año 2022. Esto es lo más importante que hay que establecer. A ver, pero si México se mantiene en esta posición, porque dices tú que todavía puede tomar alguna otra decisión, si se mantiene la misma postura, ¿qué pasará con la OPEP en cuanto a nuestro país por la posición que toma? Bueno, acuérdate que nosotros no pertenecemos a la OPEP, nosotros somos parte de la OPEP más, que le llaman hoy en día, y la OPEP más son países que se adicionaron porque tienen una alta producción e influyen en cuanto al volumen de la oferta que se puede tener a nivel mundial. Lo que puede suceder con nosotros, en dado caso que nosotros no estemos de acuerdo en cuanto a la reducción de que se tiene de producción, puede haber dos casos. Hemos de recordar que nosotros dependemos mucho de la compra de Estados Unidos y de la compra de países asiáticos, como una parte que también se ve en China y en Europa, en las refinerías de los Países Bajos. Entonces, México lo que tiene que evaluar es a quién estoy vendiendo, cuál va a ser mi futuro, y es una decisión técnica y operativa que se tiene que realizar en el sentido de que cuál va a ser nuestro costo de bajar 200.000 barriles. ¿Cuál va a ser el costo de subir esos 200.000 barriles ya cuando las sanciones empiecen a soltarse en el año 2021? Entonces, la gran incógnita es, tengo que explicarles a los países de la OPEC, donde no pertenezco, pero sí pertenezco al G20 y a los países de la OCDE, que yo no voy a meter más barriles en el mundo
sino lo que voy a hacer, esos barriles que yo estoy diciendo, los 400,000, no los voy a utilizar para exportación, sino para mi propio consumo. Pero ahí queda la condicionante que los países de la OPEP están diciendo, si tú no los reduces la producción, entonces todos los demás países estamos en desventaja porque tú vas a tener 200,000 barriles más comparado con nosotros que han hecho su reducción. Ese es el cuestionamiento que tiene la OPEP hoy en día, y creo que México tiene una gran alta importancia porque va a depender mucho de cómo quiere posicionarse. Y otra cosa muy importante, los países de la OPEP obedecen a unas metas de producción establecidas dentro de esta organización. Estados Unidos el día de hoy también va a tener, si va a tener recorte o no. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no puede obligar a sus empresas privadas a hacer recortes porque hay libre producción en el mercado. Sino lo que está diciendo Estados Unidos es que mi producción está cayendo de forma natural, y hace unos días el presidente Donald Trump dijo que pueden utilizarse las reservas estratégicas de petróleo, que son centros de almacenamiento en yacimientos de domos salinos donde pueden meter crudo los productores, y eso lo pueden meter alrededor de 685,000 barriles. Lo que está haciendo Donald Trump es el mismo posicionamiento que tiene México. Ahora la pregunta es, los países de la OPEP que influyen y venden casi el 60% de lo que se comercia en crudo, ¿cuál va a ser la posición del día de hoy? Esperando que hoy se pueda reducir 5 millones de barriles más en función de que diga la G20 y los países de la ONU. Fíjate que tengo aquí una información donde dice que la OPEP afirmó que el acuerdo logrado entre sus miembros para reducir la producción de crudo está condicionado al consentimiento de México. ¿Tiene que avalarlo México al final, Ramsés? No, al final lo que va a pasar es que de todos los países que estuvieron en la reunión, México fue el único que no aceptó no es que no ha aceptado la propuesta que dieron de reducción del porcentaje que dijeron que era de 20%. No, México, de acuerdo a los cálculos que está realizando y lo que nos ha costado incrementar la producción, y que eso va a afectar directamente a los objetivos para llegar al 2024, y eso pone en velo también lo de la refinería de Dos Bocas, porque no vamos a tener producción. Se está evaluando cuál va a ser la condicionante de lo que se tiene que realizar. Si México en su momento dado no firma el acuerdo, simplemente nosotros nos sacan del papel donde está el nombre de México y firman entre los demás países. Por nosotros no creo que vaya a haber ningún inconveniente, y recuérdate que México pertenece a los países de G20 y sobre todo a los países de la OCDE. Es donde México creo que tiene que evaluar técnicamente, geopolíticamente, y es una decisión que se tiene que tomar no en un sentido de corto plazo, sino evaluar ya de largo plazo cuáles van a ser las consecuencias de no hacerlo y de sí hacerlo. Si nuestro país se mantiene en la postura, ¿estaríamos hablando de que de una decisión suicida? No, suicida no, porque suicida sería que nos peleáramos con todo el mundo. Yo creo que lo que hay que explicar correctamente es, yo lo que quiero comentarte es que a mí me ha costado mucho incrementar la producción. Bajar la producción me va a costar todavía más dinero, del cual va a ser un gran inconveniente. Pero ahí lo que tú estás dejando abierto, que es lo que nos han dicho las calificadoras los últimos días, que nos han bajado tanto en el rango a nivel México como a nivel Pemex, es dónde vas a sacar el dinero para tu presupuesto, dónde vas a sacar el dinero para Pemex, dónde vas a sacar el dinero para la Comisión Federal de Electricidad, Dos Bocas y todo lo demás. Entonces estás dejando también una puerta abierta en donde el cuestionamiento que te hacen las calificadoras lo estás confirmando. Entonces es una gran disyuntiva, porque no solo es reducir la producción, sino es cuál es el mensaje que estás dando tú a nivel geopolítico en la parte financiera, en la parte de venta de materias primas como son el commodity de los hidrocarburos. Es decir, la única solución que tendríamos nosotros hoy en día es hacer un alto, una reestructuración de presupuesto del 2021 y empezar a evaluar que privados pudieran ayudar a realizar la extracción de hidrocarburos junto con Pemex, en el sentido de que lo que México no puede meter dinero para poder incrementar la producción, si es que aceptamos el recorte, en un corto plazo se puedan abrir otra vez los farm-out o se puedan abrir la parte de contratos de rondas a privados para que nos puedan ayudar en un futuro a incrementar la producción lo más rápido posible. Creo que es una de las soluciones que podría ser la más viable, dar acceso a la iniciativa privada sobre un sentido pragmático en el que debe ser planeado y utilizar bien la reforma energética para que podamos tener la mejor recaudación de impuestos de todas las compañías que posiblemente puedan venir, y eso nos puede augurar tener también empleos y sobre todo tener
un crecimiento económico en cuanto al volumen de entrada de dinero, que es la inversión directa, lo que nos influye mucho hoy ante un dólar que está fortalecido, pero estamos viendo que vamos a tener un tipo de cambio entre 20 y 21 dólares más o menos los próximos meses. Ahora también se da a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó que los principales países productores de petróleo, la OPEP y Rusia, están cerca de un acuerdo para sostener los precios del hidrocarburo. Esto podría ser una buena noticia. Aseguró que tuvo una muy buena conversación con Vladimir Putin, presidente de Rusia, y con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman sobre este tema. En ese sentido, Trump agregó que hoy se haría el anuncio de algo importante. Se espera que ocurra hoy. En tanto, el director de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, aseguró que los tres líderes discutieron un acuerdo petrolero sin entregar más detalles. Los principales países productores de petróleo están tratando de acordar los recortes, pero también el tema de los precios del hidrocarburo que nos ha golpeado tanto, Ramsés. Sí, y sobre este punto último, el precio del hidrocarburo, Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos lo van a influir, no lo van a colocar, van a influir en el sentido de que el precio del hidrocarburo depende mucho de la producción, la demanda y sobre todo los factores de los mercados para que se pueda colocar el precio spot. Ahorita el precio del mercado va a estar influye mucho los inventarios disponibles que se tienen en el mundo. Es decir, si yo saturo mi almacenamiento a nivel mundial, que hoy en día también se están utilizando barcos que eran utilizados para mover el crudo a regiones donde se iba a utilizar, hoy se utiliza como almacenamiento. Al saturar mi número de almacenamientos y mi capacidad llegar hasta el máximo, eso ocasionaría otra caída de precio del barril. Por lo tanto, lo que están haciendo es, voy a reducir a ciertos niveles la producción mundial para que el llenado en función del consumo sea equilibrado y tengamos un balance entre lo que se produce, entre lo de la demanda y lo que se utiliza para tener un precio más o menos entre 30 y 35 dólares, que es lo que me imagino que están esperando tener para poder sacar y cubrir los costos. Entonces, hoy en día lo que vemos es que, y vuelvo repito, Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos lo que están haciendo es primero resolver el problema económico que empezó en el mes de marzo para poder tener no dejar de tener un paralelismo con China en cuanto a la economía, y Estados Unidos resolver lo más rápido posible sus problemas de infección que tiene del COVID-19. Por eso ves que Estados Unidos ha pasado a tener el primer lugar del número de casos de COVID-19, porque ellos lo que están realizando es determinar cuánta gente realmente tiene el COVID-19 y con ello atacar, dependiendo del grupo de gente que son de la población económicamente activa, poder recuperarse y en un momento dado reactivar la economía. Si Estados Unidos, imagínate, si tuviera 4 o 5 meses desfasados con la iniciación de China en cuanto a las actividades, imagínate cuánto le va a costar a Estados Unidos poder estar a la par otra vez con China como lo estaba antes del COVID-19. Ramsés Pecha, agradezco estos minutos, te saludo. Gracias, que tengas un buen día. Buen fin de semana. Igualmente, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Él es especialista en temas energéticos. En Farmacias de Descuento Unión tienen para ti medicamentos de